En la segunda mitad del siglo XX, Corea del Sur emergió de las cenizas para convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo moderno. Hasta inicios de los años 50, el país asiático había experimentado el yugo del colonialismo japonés por décadas. La Segunda Guerra Mundial y la división de su territorio, y aún así logró transformarse rápidamente en un gigante industrial, producto de la determinación de su pueblo y la visión de audaces líderes empresariales. Uno de estos visionarios fue Kim Woo-jung, el hombre detrás de Daewoo, famosa firma coreana que en su momento fue el segundo mayor conglomerado de Corea del Sur y símbolo del milagro económico. Daewoo experimentó un crecimiento vertiginoso en múltiples sectores, desde la construcción y la tecnología hasta la industria automotriz con la subdivisión Daewoo Motors, lanzando modelos icónicos como el Daewoo Tico, que llegó a ser un fenómeno comercial y cultural en mercados emergentes. Sin embargo, el colapso de esta enigmática compañía a finales de los años 90 fue tan igual de espectacular como su rápido crecimiento. ¿Cómo pasó Daewoo de ser una de las empresas más poderosas de Asia a declararse en bancarrota? ¿Qué papel jugó el gobierno en su crecimiento y caída? ¿Aún están presentes en la actualidad? Hoy en Modo Enfoque, retrocedemos a mediados del siglo XX para conocer la historia de Daewoo, desde su fundación a manos de Kim Woo-jung, hasta su dramática desaparición en la crisis de los 90. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Los orígenes del gigante Daewoo se remontan a un 19 de diciembre de 1936, con el nacimiento de Kim Woo-jung, también conocido como Kim Woo-chung, exactamente en pleno periodo del colonialismo japonés en territorio coreano. Los primeros años de vida de nuestro protagonista se desarrollaron en una época de grandes cambios culturales y bélicos, desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial hasta la famosa Guerra de Corea en los años 50. Si bien Kim Woo-jung creció en la escasez y tuvo que repartir periódicos en su adolescencia, pertenecía a una familia de intelectuales, una ventaja que lo diferenciaba de los humildes orígenes de los fundadores de Kia y Hyundai. Su padre, un respetado profesor universitario, le brindó acceso a una educación privilegiada, algo poco común en un país donde la mayoría de los niños únicamente trabajaban para sobrevivir. Tras la división de Corea, el norte comunista quedó bajo el liderazgo de Kim Il-sung, mientras que el sur capitalista, dirigido por Syngman Rhee, se sumió en inestabilidad, persecución política y pobreza extrema. En medio de este panorama incierto de los años 50, Kim Woo-jung encontró refugio en la educación. Con esfuerzo, logró ingresar y graduarse en la prestigiosa Universidad de Yonsei, donde estudió economía. Poco después de graduarse, consiguió empleo en una empresa textil, donde aprendió de primera mano sobre manufactura, comercio internacional y estrategias de expansión. En esta etapa, Kim empezó a desarrollar su aguda visión empresarial y su ambición de crecimiento, visualizando oportunidades en un país desesperado por reconstruirse. Precisamente, a inicios de la siguiente década, un general de nombre Park Chung-hee tomó el poder mediante un golpe de Estado, instaurando un gobierno autoritario bajo una clara visión: convertir a Corea del Sur en una potencia industrial. Para lograrlo, Park implementó un modelo de desarrollo basado en los chaebols, nombre otorgado a los grandes conglomerados empresariales familiares que recibieron apoyo del Estado a cambio de fortalecer la economía nacional. Entre aquellas facilidades estuvieron los créditos preferenciales, las exenciones fiscales, los subsidios para compañías exportadoras
y, sobre todo, la protección contra la competencia extranjera. De esta forma, Kim Woo-jung, inspirado por la rápida transformación del país y el ascenso de otros chaebols como Samsung y Hyundai, decidió que era el momento de crear su propio imperio. En 1967, con un préstamo de 5 millones de wons, aproximadamente $4.500 de la época, y un equipo de solo 5 empleados, fundó Daewoo Industrial, enfocada inicialmente en la producción y exportación de textiles. Daewoo, en coreano significa el gran universo o el gran cosmos, reflejando la ambición de hacer de su compañía un gigante global. Lo que comenzó como un modesto negocio textil, pronto se expandiría hasta ser considerado uno de los conglomerados más poderosos de Asia. El crecimiento fue vertiginoso. Apenas 2 años después de su fundación, la empresa logró un hito histórico al convertirse en la primera compañía surcoreana en establecer una sede en el extranjero, abriendo en 1969 una oficina en Sydney, Australia. Para 1972, la flamante compañía logró acuerdos de exportación de textiles con Singapur y Hong Kong, 2 de los mercados más importantes del sudeste asiático. Y apenas al año siguiente, iniciaría el proceso de ser un conglomerado. El gobierno surcoreano lanzó su primer Plan Quinquenal de Desarrollo Industrial, un programa que incentivaba la diversificación de los chaebols hacia sectores clave. El primer paso se dio en 1975, al comprar un astillero en la ciudad de Okpo, marcando su entrada estratégica en la construcción naval. En 1976 ingresaron al negocio de la electrónica, comenzando a fabricar hornos, microondas y televisores. Y poco después se aventuraron en la industria de defensa, produciendo armamento ligero y equipos militares bajo contratos con el gobierno. Al cierre de la década, en 1979, fundaron Daewoo Engineering and Construction, con el objetivo de competir con Hyundai en el sector de la infraestructura. Para 1981, Kim Woo-jung había convertido a Daewoo en el segundo mayor conglomerado de Corea del Sur, con operaciones en más de 50 países y una plantilla de 100.000 empleados. Y considerando el dantesco éxito, faltaba la apuesta más grande: el mercado automotriz. La estrategia de Kim siempre fue clara: adquirir empresas en crisis y revitalizarlas. En 1982, aplicó esta filosofía al liderar la compra total de Saihan Motors, una compañía que ensamblaba autos bajo licencia de General Motors. La adquisición les permitió competir contra los posicionados Hyundai y Kia, sin la necesidad de desarrollar tecnología propia desde cero. Además, el beneficio de la red de distribución internacional del gigante GM permitió vender autos fuera de Corea del Sur. Así como fue acelerada su diversificación, fue también inmediata su producción de vehículos. Saihan Motors pasó a llamarse Daewoo Motors en 1983 y el mismo año, la compañía empezaría con su primer modelo, el sedán de lujo Daewoo Royal. Al año siguiente, llegaría el Daewoo Maepsi, un sedán compacto, basado en un modelo de Opel. Y 2 años más tarde, iniciaría la venta del modelo Daewoo Racer, el primer automóvil de la compañía, desarrollado de forma independiente para competir con el Kia Pride y el Hyundai Excel. Así como el lanzamiento del Daewoo Le Mans, otro coche favorito en el mercado local. Esta seguidilla de lanzamientos, acompañado de la apertura de mercados relevantes como Europa del Este, Rusia y la emergente América Latina, pusieron a la compañía de Kim Woo-jung como un competidor serio en el mercado surcoreano al cierre de los 80. Definitivamente,
Para la década de los 90 se avizoraban años de gran demanda. Y así iniciaron. Primero, con el lanzamiento del Daewoo Espero en 1990, un compacto diseñado en colaboración con la renombrada casa italiana de diseño Berton. Y luego con el lanzamiento del legendario Daewoo Tico en 1991, inspirado en el Suzuki Alto, que marcó un antes y un después para la joven compañía. Este pequeño auto urbano se convirtió en un fenómeno en mercados emergentes, ganándose la confianza de los consumidores por su precio supremamente accesible, bajo consumo de combustible y gran versatilidad. En países como Polonia, Colombia, Chile, Perú, Rusia y China, el Tico se convirtió en un símbolo de movilidad económica, llegando a representar un estilo de vida para miles de familias. Las grandes ventas vinieron acompañadas de la apertura de fábricas en Polonia, India, Uzbekistán y Rusia, colocándose en el podio global en capacidad de producción. Para 1996, el crecimiento era innegable y absoluto. El conglomerado empleaba a más de 320.000 personas en todo el mundo, y Daewoo Motors ya era el sexto mayor fabricante de automóviles del planeta, con más de 1.500.000 unidades vendidas por año, superando a marcas históricas como Nissan, Renault y Fiat. El éxito de Daewoo Motors no se debía principalmente a la calidad de sus autos, sino en gran medida a la sinergia con otras divisiones del grupo. Daewoo Electronics fabricaba radios y sistemas de sonido para los vehículos, mientras que Daewoo Engineering and Construction construía fábricas y concesionarios en mercados emergentes. Por su parte, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering se encargaba del transporte de vehículos a destinos internacionales, asegurando que la expansión global de la compañía fuese rápida y eficiente. Con todas estas piezas en su lugar, el conglomerado logró reducir costos, expandirse de manera agresiva y competir con gigantes como Toyota y Volkswagen, aunque por un corto periodo. La crisis asiática que estalló en 1997 fue trágica para muchas compañías, pero en sobremanera para Daewoo. ¿Qué ocurría en sus balances financieros? Y sobre todo, ¿cómo lograron financiar tan abrupto crecimiento? Detrás de esta expansión descomunal se ocultaba un problema grave. Daewoo se había financiado con enormes préstamos bancarios, y aunque la empresa estaba en la cima de su relativo éxito, su modelo de negocios estaba construido sobre una deuda desbordante a corto y largo plazo. En 1997, la crisis financiera asiática golpeó a diversas economías y en mayor medida a Corea del Sur. Daewoo, con su estructura altamente endeudada, no estaba preparada para enfrentar la tormenta. El valor del won coreano se desplomó en cuestión de días y los bancos retiraron el financiamiento a los chaebols endeudados. El gobierno surcoreano, que hasta ese momento había apoyado a estos gigantes industriales, se vio obligado a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. A cambio del rescate financiero, el FMI exigió una reestructuración completa de su sistema económico, lo que significaba poner fin a los subsidios y rescates gubernamentales para las grandes empresas. Los chaebols más grandes como Samsung, Hyundai y LG lograron reducir costos, vender activos y sobrevivir. Pero por increíble que parezca, Kim no quiso detenerse. En lugar de reducir costos, continuó comprando empresas, creyendo que la crisis pasaría muy pronto. Para finales de 1998, Daewoo había acumulado deudas que superaban los 50.000 millones de dólares de la época, una cifra completamente insostenible. Kim Woo-jung, dándose cuenta tarde de lo inevitable, intentó todo lo posible para evitar el colapso definitivo. Pidió nuevos préstamos,
ofreció bonos con tasas de interés de hasta el 30% e incluso intentó negociar directamente con el gobierno para recibir ayuda estatal. Pero el gobierno surcoreano, ahora bajo la supervisión del FMI, esta vez se negó a intervenir. Las reglas habían cambiado. Ya no habría rescates para los chaebols. En agosto de 1999, Corea del Sur ordenó el desmantelamiento de Daewoo. Sus activos fueron vendidos, sus fábricas fueron adquiridas por otras compañías y su división automotriz, Daewoo Motors, fue puesta en venta. Kim Woo-jung, quien había sido uno de los empresarios más influyentes de Corea del Sur, se vio obligado a huir del país para evitar enfrentar a la justicia. De esta forma, cerraba sus puertas uno de los mayores imperios industriales en la historia de Asia. El magnate surcoreano pasó varios años entre Francia y Vietnam, lejos del ojo público. Pero inesperadamente regresó en 2005, cuando fue arrestado y condenado por fraude contable y malversación de fondos. En su tiempo de autoexilio, el gobierno surcoreano inició una investigación masiva sobre la caída de Daewoo. Pronto se descubrió que la crisis de 1997 había destapado una serie de irregularidades financieras y fraudes contables dentro del conglomerado, que permitieron inflar artificialmente sus ingresos para seguir recibiendo préstamos bancarios. El escándalo de Daewoo no solo afectó a la empresa, sino que sacudió toda la economía surcoreana. Muchos bancos habían financiado la expansión de la firma sin garantías reales, y su declive dejó una crisis en el sector financiero del país. En su primera declaración pública tras su arresto, Kim expresó: "Regreso para asumir la responsabilidad por mis errores. Quiero pedir disculpas al pueblo coreano". Recibió una pena de 10 años de prisión, pero solo cumplió 18 meses antes de recibir un indulto presidencial en 2007. Su liberación generó un intenso debate en el país. Mientras algunos creían que su legado en la industrialización de Corea del Sur justificaba su indulto, otros lo veían como una injusticia y un símbolo de la impunidad de los empresarios poderosos. De cualquier forma, la controvertida vida de Kim Woo-jung llegaría a su fin en 2019, a los 83 años de edad en Seúl. ¿Y qué pasó con lo que quedaba de Daewoo? Las propiedades de la división automotriz fueron adquiridas por General Motors, siendo renombrada como GM Corea, mientras que otras ramas de la empresa fueron absorbidas por diferentes corporaciones. Los electrodomésticos de Daewoo, por otro lado, continúan vendiéndose bajo marcas chinas, turcas y vietnamitas, aún utilizando el nombre de la marca. Mientras que sus astilleros fueron adquiridos por Hyundai. Sin embargo, el legado más importante de la compañía fundada por Kim fue la lección que dejó a Corea del Sur: el fin del crecimiento basado en una deuda desenfrenada. Hoy, Corea del Sur sigue siendo un líder industrial, pero su modelo empresarial ha cambiado. Los chaebols son más regulados y menos dependientes de la deuda y del Estado. Aunque Daewoo como conglomerado dejó de existir, su impacto en la economía global ha sido innegable. General Motors Corea aún produce vehículos en las antiguas plantas de los años dorados, produciendo modelos como el Chevrolet Spark, la Zeti o Aveo. Su mayor lanzamiento automotriz, el Daewoo Tico, sigue siendo recordado con nostalgia en varios países, especialmente en América Latina, Europa del Este y algunas regiones de Asia, donde marcó una generación entera de conductores primerizos y familias de clase media en crecimiento. ¿Y tú qué opinas sobre la historia de Daewoo? ¿Crees que el gobierno debió intervenir más para salvar a la compañía? Así concluimos la fascinante historia de Daewoo, un testimonio de cómo la visión de un solo hombre puede transformar una empresa en un imperio global. Pero también una advertencia:
sobre los riesgos de una expansión con deuda desenfrenada. Si tuviste experiencias como consumidor de Daewoo o eres aficionado al mundo motor, no olvides dejarnos tus comentarios. Si te ha interesado la historia de Daewoo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes y marcas de la historia desde una perspectiva empresarial.